Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y entonces cuando nosotros decimos la trama la construyó la propia Odebrecht y le involucra a él primero, pues, al punto que recuerden, señores oyentes, que a través de los parlantes del escenario esmeraldeño, recientemente le llamaba la atención por el nombre, se llevaba muy bien, al gordito que venía acá a este hotel que no me acuerdo el nombre, vecino a este lugar, y se mandaba en contactos comerciales e industriales, aquí en el Marriott, se mandaba jornadas. Él me está escuchando en la cárcel y yo siempre pasaba saludándole porque voy a hacer un poco de ejercicio en este gimnasio. Y pasaba yo saludándole o haciéndole una seña de saludo, porque él lo conozco de años y siempre estaba con un extranjero, con un contratista, potencialmente negociando todas estas trafacías. Y se sentaban en una mesa muy conocida. ¿Verdad, ingeniero Capaya, que usted se sentaba en la misma mesa? Allí en la misma mesa, donde yo le hacía señas emitiéndole un saludo de amistad, pues, ¿no? ¿Cómo le va, ingeniero? Y pare de contar. Nunca me he frenado a preguntar. Lo que le pedía es entrevistas para hablar justamente de esto. Ya se escuchaban rumores de que en la refinería y en otras instalaciones se estaban haciendo buenos negocios desde Petroecuador. Ya cuando le nombraron inclusive jefe de obras, pues, ¿no? Contratista especial. ¿Cómo le parece a usted que ahora venga y diga el vicepresidente de la República, doctor Silva, que no hay pruebas de que él no haya dispuesto convenios suscritos? Seguramente no, porque se cuidó. Correa se cuidó de él poniéndole a él. Y él se cuidó poniéndole a Capaya. Era una escalera de disimulos que había. ¿Cómo ustedes ejercitarían un intento de describir la trama de Odebrecht? ¿Cómo quedó instalada? ¿Cómo se puede verificar la trama de Odebrecht? Que es lo que ayer publicó el diario El Comercio. Doctor Silva, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo cordial y a la señora doctora Yepes, a los señores doctores Román Sarango y a la ciudadanía. Bienvenido, Gonzalo, primeramente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mire, ¿cuánta razón hemos tenido aquí en manifestar que toda esta trama del Odebrecht no pertenece a la tipicidad de la asociación ilícita, sino a la delincuencia organizada? Los informes que reseña el diario El Comercio ayer y el día de hoy, y anteayer, claramente identifican a uno de los verbos rectores de la delincuencia organizada, que es la planificación. Para delinquir, para concertar a todos estos maleantes con el fin de saquear al erario nacional, o sea, a nuestro dinero. Está plenamente justificado y demostrado todo esto. Parte con la asociación ilícita, que dijimos el por qué no, en razón de que la asociación ilícita implica la conjunción de dos o más personas con el fin de ejecutar delitos no más allá de 5 años. Pero ahora vemos y hemos dicho de que esos no son los delitos cometidos, los sancionados con penas de 5 años, porque ya se aprecia que van a indagarse o a llamarse a formulación de cargos en otros, como el lavado de activos,
la delincuencia organizada, el enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Para citar unos que sobrepasan a los 5 años. Estos son base de la delincuencia organizada. Mire usted, entonces, aparentemente la Fiscalía nos dio a conocer y públicamente de que algo están haciendo. No hicieron mucho. No hicieron mucho. Y ahora restañar todos estos errores va a demorar mucho tiempo. ¿No es cierto? A mí me nace otra pregunta todavía más. Esta asociación ilícita que ha concluido ya en la fase de instrucción y en la vinculación, supuestamente estos delitos o estos hechos, ¿pertenecen a la legislación anterior? O sea, al Código Penal anterior, ¿o van a ser incluidos como continuos en el Código Penal Integral Penal actual? Porque si van a ser conocidos con lo anterior, que así parece, va a ser una burla sangrienta al pueblo ecuatoriano y una desvergüenza en contra de la Fiscalía. En tal virtud, Gonzalo, debemos manifestar, y así lo hemos hecho clara como evidentemente, de que aquí se han cometido varios errores, no de apreciación, no, de planificación para la ejecución de estos juicios o procesos en contra de tantos y tantos malhechores que aparecen. Cada día encontramos 1 y 2 y 3 más. En el mismo tema. En los mismos temas, todos vinculados. Y recién ahora aparece, y me recuerdo, Gonzalo, claramente, porque estuve aquí presente en una de sus invitaciones, cuando usted le insinuó al procurador general que le dijo, ¿cuándo aparece usted ante el reclamo y la insinuación constante de quien habla y de varios profesionales también? ¿Qué es lo que hizo el procurador? Que es parte de la responsabilidad de que estos desvergonzados estén en el país. ¿Qué dijo? Presenté acusación particular, ya está reconocida. ¿Por qué no lo presentó? Pues mandó a presentar a otro. Claro que la ley orgánica de la Procuraduría permite, pero era él el que tenía que presentar. Y dije yo aquí, en este escenario, una vez de que reconozca la firme y rúbrica y como está todavía dentro de la instrucción, él tiene la obligación con toda la Procuraduría de asistir a la Fiscalía y requerir, le dije, una reformulación de cargos. Bueno, la presencia de él, del procurador, en la asamblea llama mucho la atención en todas sus expresiones. Él ataca a la Contraloría y él menciona como quien que no podía hacer absolutamente nada si no existía un informe de la Contraloría estableciendo responsabilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad del procurador entonces? El procurador lo único que tiene que hacer es recoger lo que diga la Procuraduría. O sea, no tiene una función independiente. Entonces, ¿para qué sirve la Procuraduría? Porque la Procuraduría es la encargada históricamente, y ahora también no han cambiado las funciones del procurador, es la encargada de ver la legitimidad, la legalidad de los contratos con el Estado. Entonces, si no observó esa legalidad o ilegalidad, ¿qué hizo? Esa es una pregunta, ¿no? Hay otra, si usted es tan amable. Es verdad que si la una no hacía la otra, no estaba en necesidad de convalidar aquello. Me explico de otra manera. Las dos en asociación institucional le deben a la Constitución Política del Estado obligaciones comunes, paralelas, de mutua responsabilidad. Algo así como si el uno no da el paso, el otro queda automáticamente prohibido. Yo creo que no, definitivamente no es una función del procurador subordinada a la Contraloría. Es una actividad independiente. Bien, es realmente un órgano autónomo que debe
debe cumplir sus obligaciones. Entonces, ¿cuál era la obligación Entonces, de la una y de la otra? La obligación de la Contraloría era revisar y establecer responsabilidades, si es que había, ¿no es cierto? Pero en este caso, el procurador no tiene nada que ver con eso. El procurador establecería la legalidad y le permitiría al Estado, al representante del Estado, a firmar un contrato que esté cumpliendo todas las disposiciones legales. Y más aún con una empresa que ya había sido cuestionada gravemente por el presidente de esa época y que volvía generosamente y por raras circunstancias, después de un lobby creo que se hizo por parte del expresidente Lula, que volvía al país. Con mayor razón tenía que haberse analizado este contrato, me parece, y debía haber presentado su opinión. Y ahora no puede ser, que no tenía nada que decir si es que la Contraloría no había establecido presunciones o indicios de responsabilidad. Entonces, como insisto, ¿qué obligaciones, qué funciones tiene el procurador entonces? ¿Para qué? Pues sería una dependencia de la Contraloría. No creo que sea esa la situación, ¿no? ¿Cómo ve usted la trama de Odebrecht? Bueno, en estos días se ha difundido muchas noticias en ese sentido, ¿no? Pero antes yo quisiera mencionar a propósito de la entrevista al vicepresidente todavía del país. Él niega todo. Eso no es raro, porque toda persona involucrada en una investigación o en un proceso niega. Es la mejor defensa negar, ¿no? Y él dice, no hay pruebas, no hay pruebas. No estamos en la etapa de pruebas, estamos en la etapa de recopilar únicamente indicios e informaciones. La Fiscalía eso está haciendo. Y entonces decir que no existe nada, nosotros además vemos, no tiene ningún fundamento. Yo creo que la defensa del señor Glass está haciendo todo lo posible, no sé con qué estrategia, para seguir demorando el tema. No sé cuál es la estrategia de la defensa. Yeah. Un tema que considero que es sumamente importante, que el diario El Telégrafo, el diario oficial, el día de ayer hizo conocer unas cartas, unos peritajes, unas cartas que recibía el vicepresidente de varias empresas, y esas cartas estaban en el computador del tío. Del tío. Entonces, ¿qué es esto? Y eran cartas de empresas, de contrataciones. Esas cartas estaban donde él. ¿Esto qué significa? Que no es que no sabía nada, no tiene ninguna relación con el tío y está ofendido con el tío. Y sin embargo, ha tenido una íntima relación. ¿Por qué esas cartas estaban en el ordenador de él? Pero quiero dejar claro de que hay algo que no debemos olvidar los ecuatorianos. Primero, hay que hablar con concreción. Cuando hablamos, por ejemplo, del Procurador General del Estado, Diego García, hay que preguntarle qué hacía en el 2011. Y hay que preguntar dónde estaba Odebrecht cuando se hacía la reparación de San Francisco. Entonces, cuando eso nos acordamos, nos damos cuenta que él sí conocía en su momento, desde el 2011, para hacer justamente una intervención como procurador y manifestado que la Fiscalía debería continuar haciendo investigaciones. ¿Qué hicieron? Cerraron el caso, lo archivaron y tenemos algo que se iba a la Odebrecht. Quiero dejar claro otra cosa. Cuando hablan de esta trama, y lo hace muy bien el periódico El Comercio, no sé, el periodista concreto que hace la investigación, así como lo hace Teleamazonas, como lo hace la señora Cañizares, yo creo sinceramente que debemos acordarnos de algo. ¿Cuándo regresa Odebrecht? Regresa justamente en Manduriacu. Y Manduriacu, por obvias razones, vemos que José Conceição Santos habla justamente de que se le pagó a Carlos Polit. Claro, no sé si la cuenta del hijo, deposítame mejor directamente allá, pero para la entrega de informes de la Contraloría, el señor Carlos Polit lo que hacía era callarse, omitir. ¿Qué es lo que tenemos aquí, mi estimado Gonzalo y los radioyentes? ¿Qué tenemos? Que hay actos de acción y de omisión. Además, no hay que olvidarnos que el señor Jorge Glass no solamente ha sido vicepresidente de la República, sino también ha sido ministro coordinador de sectores estratégicos. Entonces, las intervenciones han sido en varios momentos como funcionario, pues. Entonces, con este antecedente, Gonzalo, antes de contestar la pregunta, tenemos que ser claros en algo que ya lo
veníamos diciendo. Y perdónenme que hable de la Comisión Anticorrupción, porque soy miembro de la Comisión Anticorrupción. Claro. Y dentro de la Comisión Anticorrupción habíamos denunciado Manduriacu, hemos denunciado Caminosca, que el día de ayer aparece otra vez haciéndose la referencia a través de Teleamazonas y justamente estableciendo además que existen datos concretos. Mire, Gonzalo, Odebrecht interviene en el poliducto Pascuales Cuenca, trasvase Daule Vices, habla de la remoción de tierras o de 2 obras en la refinería del Pacífico, que también presentamos la denuncia de la Comisión Anticorrupción y que fue declarada maliciosa y temeraria por el conjuez Maldonado. Y que además el señor Carlos Poli nos siguió un juicio. Entonces, hagamos historia. Yo creo que, claro, ya pasa a ser historia ciertas cosas de los momentos que hemos vivido y que hemos dicho, hemos hablado, hemos planteado. Vea, cuando se han utilizado abreviaturas. Recordemos lo del juicio, porque la memoria de la sociedad es muy frágil. Bueno, ¿cómo fue este juicio? Por injurias, supuestas injurias. Dijo el señor Carlos Poli que lo habíamos injuriado, porque le habíamos dicho que cometía actos de omisión. Y claro, por obvias razones aparecía la refinería del Pacífico de por medio, incluso en la adquisición de los terrenos, que había sobreprecio desde la adquisición de los terrenos. Eso justamente si dicen pruebas, porque ahora se habla muy claro, ¿no? Es que pruebas, vemos también a asambleístas que aparecen de diferente sexo, ¿no? Que aparecen diciendo, es que pruebas, tienen que dar pruebas. A ver, vamos a entendernos. Yo creo que en las cosas los ecuatorianos, primero no debemos estar distrayéndonos en simplicidades. Yo sí creo que la organización delictiva, y lo dije aquí ante usted hace algún rato, aquí hay organización delictiva, están haciendo la asociación ilícita para actos de indeterminación, donde están haciendo cosas impropias. Hablemos ahora sí, para que entiendan todos. Cuando hay personas particulares, empresas privadas, están entrando por ese lado, pues. Cuando hablan de enriquecimientos ilícitos no justificados, están hablando a ellos. Pero los funcionarios cometen actos de función. Y en los actos de función, la asesoriedad significa llevarnos entre todos, pues. Si hay un autor, claro, tiene que haber otro autor al lado de él, o pues tiene que haber un cómplice al lado de él, o bueno, ahora dicen que el encubrimiento hay que dejarlo de lado. Pero el acto posterior, no necesario que se decía antes, existe justamente en cualquier efecto. ¿Qué quiero dejar claro con esto? Mire, cada vez que habla el presidente Rafael Correa, y topo el caso de él, porque ahora lo vemos, no sé, muchos lo ridiculizan porque está en un ático, le dicen tantas cosas, pero en los Twitter y en todo momento que se expresa, hasta en ciertas cadenas que quiere hacer, porque no sé qué desesperación tiene para seguir hablando. Resulta que cada que habla, así como hablaba en las sabatinas, ingresa los pies más al lodo, pues. Entonces… Se hunde más. Se hunde más. Y eso es lo que está pasando. Y en la entrevista, que claro, yo quisiera que a todos los presos de una casa, o a los PPLs, como se les dice, se les dé la misma oportunidad, pues. Ojalá se pueda hacer por los medios de comunicación porque la investigación la hacen ustedes, más que la Fiscalía. Los periodistas profesionales han hecho su trabajo. ¿De qué debe estar prevenido el doctor Jurado? Le pregunto a usted, doctor Sarango. El doctor Miguel Jurado, pues, ha actuado en todos los ámbitos que le corresponden, pues, a mí me parece, como nosotros hemos estado en varias diligencias, ha actuado dentro de las atribuciones que le corresponden. Él todavía no ha hecho mucho, si se puede decir, dentro de esta causa. No ha elaborado juicios de valor. No, simplemente lo único que, pues, ha participado en la audiencia de formulación de cargos, inclusive en una petición que realizó la defensa del vicepresidente Jorge Glass, inclusive desistió de la medida sustitutiva, que era la medida adecuada. Pienso que ahí hubo una equivocación del abogado de la defensa, porque la medida sustitutiva sí cabía de acuerdo con la ley y la Constitución, porque es un delito pues que no pasa de los 5 años y la Constitución dice que la prisión preventiva es la norma general. En todo caso, si él justificaba todos los arraigos familiares, laborales,
económicos, él podría salir en libertad y todavía él tiene una opción de poder presentar caución porque así lo amerita el ¿Y el tipo juez penal. lo está proveyendo de esos instrumentos, argumentos o alternativas para que pueda ser usado por el acusado? Bueno, sí, justamente la ley lo prescribe, la Constitución No, y pero el bloque de en el caso que constitucionalidad. nos ocupa. En el caso que nos ocupa, por supuesto, la ley así lo prescribe y el juez ha despachado todos los argumentos. Simplemente la petición que fundamentó y motivó el fiscal del cambio de la medida cautelar a la prisión preventiva fue debidamente motivada porque existían más elementos de convicción que hagan presumir la existencia de la infracción y los elementos de convicción claros y precisos que también hagan presumir la participación del ciudadano vicepresidente Jorge Glass Espinel en el cometimiento del presunto delito de asociación ilícita. Yo pienso que ahí el juez actuó conforme a la ley, conforme a la Constitución, pero de hecho pienso que el abogado de la defensa pues dice que por haber emitido esos pronunciamientos que están contemplados, fundamentados en la ley, dice que se ha convertido pues en un enemigo manifiesto que lo acusa de prevaricato. Bueno, son argumentos de la defensa que la ley le franquea hasta estos momentos, pues dice que va a presentar una acción extraordinaria de protección a la negativa de en la apelación, que para mi entender no cabe porque la acción extraordinaria de protección cabe cuando existen fallos autos de manera definitiva. Con respecto... Le pregunto como ciudadano, nada más que como ciudadano, ¿ha llegado el momento de que el juez se destape? Bueno, esperemos que el juez dentro de este proceso de recusación pues existan los suficientes pruebas que yo creo que se va a dar la audiencia el día de mañana y pues pueda salir absuelto o pueda salir pues recusado. El juez tendrá que separarse del conocimiento de la causa, vendrá otro juez que conozca el caso y sorteará pues y seguirá sustanciándose. Pero el destape también alude a alguna circunstancia que le parezca vacía, infundada, no completa de parte de los intervinientes, y puede exigir ese juez algún tipo de comprobación, o eso solamente corresponde a Fiscalía. Bueno, el juez cumple una función que es importantísima, la garantía de los derechos del procesado y de las partes de la víctima. Entonces yo creo que es un árbitro. Es un árbitro, él actúa con esos principios contemplados en el artículo 75 de la Constitución de la República, es garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos y el acceso a la justicia imparcial, independiente y autónoma. Ese es el papel que cumple un juez de garantías penales. Pero aquí nosotros tenemos... Pero si le han hecho un foul a uno de los intervinientes en la cancha, perdone que le haga deportivo al asunto para que nos entienda la mayor parte de la gente, el árbitro puede intervenir y exigir, en el caso que nos ocupa, ¿qué elementos que para usted no están claros? Bueno, aquí los elementos hasta aquí están claros con el tipo penal que se está acusando de asociación ilícita. Ojo, sin perjuicio de que el fiscal debió en su momento oportuno pedir la reformulación de cargos, porque hay hechos que han sido consumados en el año 2015, en donde ya meritaba una reformulación de cargos de acuerdo con el nuevo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, hay testimonios anticipados que manifiestan que los infractores, funcionarios públicos y privados, para recibir las dádivas, las coimas que les otorgaban los contratistas, es decir, Odebrecht, tenían que crear una compañía offshore en Panamá, en las Islas Marshall, en Hong Kong, en Singapur, en China. ¿Para qué? Crear esa compañía offshore para ellos obtener sacar una cuenta y esos depósitos sean realizados en esas cuentas. Entonces aquí cabe claramente en una delincuencia organizada de manera nacional y transnacional, porque eran dineros mal habidos, querían blanquear los dineros, es lavar esos dineros mal habidos para posterior ingresar al país. Entonces aquí claramente se subsume
en el tipo penal del 369 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque aquí había un acuerdo, había una planificación, una concertación, un grupo estructurado para delinquir, de tal manera que el señor fiscal, con todos los elementos suficientes que existían, sí debió pedir al juez que se reformulen cargos para juzgarlos con el nuevo tipo penal. Nosotros, como yo, abogado patrocinador de uno de los acusadores particulares de el doctor César Montúfar, nosotros hemos sido muy claros en la acusación particular. Hemos presentado, y ya con el nuevo tipo penal subsumido al artículo 370 de asociación ilícita del Código Orgánico Integral Penal, porque así tiene que ser. No se puede juzgar con un código derogado. Se debe juzgar si es que los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal se subsumen al nuevo ordenamiento jurídico, debe continuarse con el proceso. Si estos elementos objetivos y subjetivos no se subsumen al nuevo tipo penal, simplemente tendría que archivarse porque no existe la tipicidad, no hay un tipo penal. Y en el caso que no se ocupe, sí está subsumido en el 370. Por lo tanto, debe continuarse con el proceso legal porque es un principio de legalidad. Sí, y va a aplicarse sin duda. Es la disposición del artículo 370 sobre la asociación ilícita. No puede aplicarse el delito del 369 sobre la delincuencia organizada. No puede, porque no fue procesado por esta causa. No hubo reformulación de cargos respecto a la asociación ilícita por la delincuencia organizada, entonces va a conocerse exclusivamente la asociación ilícita, exclusivamente. Respecto a la recusación que se había planificado o presentado en contra del señor ministro Jurado, sin duda esto va a ser rechazada, sin duda eso va a ser rechazada porque los condicionamientos que decía antes del Código Orgánico Integral, el Código de Procedimiento Civil, cuanto ahora el COGEP, como para ser causales de la separación en el conocimiento del señor ministro juez Jurado, no tienen ninguna trascendencia. El de los ternos el sabe señor que Franco, eso va a en vez de ocurrir, ser un abogado, ¿cierto? se ha convertido en un enemigo del mismo señor Glass. Debería replantear o reformular su defensa. ¿Por qué digo esto? Que va a ser rechazado a mi criterio, por supuesto. Yo no soy el juez que va a resolver. Porque quedaría un pésimo precedente en contra del señor ministro Jurado. Y daríase lugar a que arbitrariamente se le procese por cualquier otra causa en razón de este antecedente. En este momento, como había usted preguntado antes al doctor Silva, en este momento ya el fiscal no tiene que recopilar absolutamente nada, ya se acabó la investigación, entonces solamente se están ahora sustanciando aquellas estrategias de la defensa de seguir demorando, no sé con qué objetivo. Entonces ¿Quién está en ese propósito? Bueno, le había mencionado el abogado del señor Glass y por tanto Ya. también su cliente, ¿no? Pero con todos esos elementos que tiene ya anotados aquí con suficiente claridad y precisión, no le queda al señor fiscal sino emitir un dictamen acusatorio, ¿no? En el dictamen acusatorio tiene todo como para que determine la existencia material de la infracción y también las presunciones de responsabilidad de aquellas personas involucradas en estos hechos. Y entonces ahí sí el juez tendrá que emitir su criterio. Y su criterio sería un auto de llamamiento a juicio, que es la otra parte del proceso, donde se va a tramitar ya con pruebas, pero existen también pruebas anticipadas, y ahí sí el fiscal tiene que aportar las pruebas para sustentar su dictamen. Yo me recuerdo de una versión que rindió el doctor Mera, en el que dijo que él era el encargado absolutamente de todas estas actividades, ¿no? Entonces, con eso corroboro que el señor Glass tendría la calidad de autor, y de autor directo porque él no impidió que se consumen estos hechos. Y no tiene para nada la calidad de cómplice, porque si revisamos la norma del COIP que identifica a los cómplices, dice que son las personas
que en forma dolosa, obvio, tiene que haber dolo, o sea, intención de ocasionar estos daños, faciliten o cooperen con actos secundarios. Estos no son actos secundarios. Claro. Dice, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aún sin estos actos, pero no es así, él colaboró definitivamente en la calidad de autor. El vicepresidente tiene que ser sancionado con el máximo de la pena, porque hay un agravante que es sumamente importante, el ser funcionario público. Este agravante pues le da el máximo de la pena. Y lo que conlleva de aquí al fiscal es exclusivamente la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en donde él tiene que anunciar su prueba, justificar, motivarla y pues dar la pertinencia de todas las pruebas. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en que Fiscalía presente todas las pruebas, tanto periciales, porque hay muchas, también las pruebas documentales, también hay muchas, igualmente las pruebas testimoniales. Perdón, Julio César. Que tome en cuenta, porque va a pedirse exclusión de pruebas por la defensa, como escuchamos. Entonces, cuando le haga petición de exclusión, el fiscal tendrá que estar muy despierto.